Mi esposa falsificó mi testamento para dejarle mi empresa de $2 millones solo a nuestra hija consentida de 25 años, pero encontré el documento en su computadora y la evidencia forense los destruyó a ambas en la corte. Tengo 58 años. Llevo casi 30 años construyendo mi empresa de renovación de casas desde cero, y todavía no puedo creer que mi propia esposa me traicionara de la manera más baja que se me ocurre. Estoy hablando de falsificar mi firma en mi testamento, cambiar todo para dejarle absolutamente todo a nuestra hija menor, mientras básicamente borraba del mapa a mis otros dos hijos. Y lo peor, lo que realmente me parte el alma, es que lo hizo con tanta tranquilidad, como si fuera algo normal, como si yo no mereciera ni siquiera tener voz en cómo se distribuirían mis bienes después de mi muerte. Supongo que debería empezar por el principio para que todo esto tenga sentido. Yo vengo de la nada, literal. Mi familia era pobre, de esas familias donde a veces no había para la comida y donde nadie había ido a la universidad nunca. Empecé trabajando en construcción cuando tenía 16 años. Aprendí el oficio con las manos, ya sabes, de esos trabajos donde llegas a casa con todo el cuerpo, adolorido, y las manos destrozadas. Pero yo tenía un sueño, quería tener mi propia empresa, quería darles a mis hijos lo que yo nunca tuve. Me tomó años, muchísimo sacrificio, noches sin dormir, riesgos financieros que me daban pánico, pero lo logré. A los 30 años ya tenía mi propia empresa de renovación, y poco a poco la fui haciendo crecer hasta convertirla en algo respetable, algo de lo que me sentía orgulloso. Conocí a Judith cuando tenía como 28 años. Ella trabajaba en una oficina de bienes raíces y nos conocimos en una de esas ferias de construcción, ¿sabes? Fue amor a primera vista, o eso pensé yo. Era hermosa, inteligente, y parecía compartir mis valores de trabajo duro y familia. Nos casamos al año siguiente, y tuvimos a Stephen casi inmediatamente. Luego llegó Catherine 2 años después, y por último Kimberly, nuestra bebé, que nació cuando yo tenía 33 años. Los primeros años fueron buenos. La verdad, trabajábamos juntos. Ella me ayudaba con la parte administrativa de la empresa mientras yo manejaba las operaciones, y criábamos a nuestros hijos con la idea de que el trabajo duro y la responsabilidad eran lo más importante en la vida. Stephen y Catherine siempre fueron chicos increíbles, tipo esos hijos con los que nunca tuvimos problemas mayores. Stephen se metió en computación, estudió por su cuenta, consiguió trabajos, y ahora a sus 32 años trabaja en IT ganando muy bien. Tiene su propia casa, su vida organizada. Catherine se hizo maestra, tiene 29 años ahora, y es de esas personas que realmente aman lo que hacen, ¿me explico? Vive en un apartamento modesto pero bonito, paga sus cuentas, es responsable. Los dos son independientes, no nos piden dinero, vienen a visitarnos cuando pueden. Son adultos funcionales y exitosos, y yo estaba tan orgulloso de ellos, pero Kimberly, ay Dios mío, Kimberly es otra historia completamente diferente, y aquí es donde empezó todo este desastre, aunque no me di cuenta en su momento. Desde que era chiquita, Judith la consintió de una manera que ya rozaba lo ridículo. Si Kimberly quería algo, lo tenía. Si Kimberly lloraba, Judith dejaba todo para ir corriendo. Yo intenté decir algo 1000 veces. Tipo, oye Judith, no puedes estar criando a esta niña así. Le vas a hacer daño. Pero ella siempre tenía una excusa, que porque era la más pequeña, que porque había tenido un parto difícil con ella, que porque los otros dos ya estaban grandes y ella necesitaba a alguien que la necesitara. Cosas así. Ya sabes, justificaciones que en el momento sonaban medianamente razonables, pero que mirando hacia atrás eran puras señales de alerta gigantes. Kimberly tiene 25 años ahora y básicamente no ha hecho nada productivo en su vida. Dejó la universidad después del primer año porque era muy difícil. Consiguió como 5 trabajos diferentes y renunció a todos porque los jefes eran malos, o los compañeros eran malos, o el horario era malo. Siempre había una razón, siempre era culpa de alguien más. Y Judith siempre la defendía. Le pagaba el alquiler cuando yo le decía que no. Le daba dinero para salir cuando yo le cortaba la tarjeta de crédito. La rescataba de cada situación en la que se metía. Nosotros teníamos peleas monumentales por esto. Discusiones que terminaban conmigo durmiendo en el sofá porque yo insistía en que Kimberly necesitaba aprender a valerse por sí misma y Judith me acusaba de ser un padre cruel y despiadado. Lo que me mataba era ver cómo trataba diferente a nuestros 3 hijos.
Stephen y Catherine podían lograr lo que fuera, graduarse con honores, comprar una casa, lo que sea, y Judith apenas si decía, felicidades. Pero si Kimberly se levantaba antes de las 12 del día, Judith lo celebraba como si hubiera ganado el premio Nobel. La diferencia era tan obvia que hasta los mismos chicos lo notaban. Catherine me dijo una vez, como hace 3 años, «Papá, ¿por qué mamá me trata como si fuera invisible mientras Kimberly puede hacer lo que quiera?» Y yo no supe qué responderle porque tenía toda la razón. Pero bueno, yo seguí trabajando, seguí construyendo mi empresa, seguí siendo el proveedor de la familia. A los 55 años, yo ya estaba pensando en el retiro, en cómo asegurar que todo lo que había construido se mantuviera, en cómo proteger a mi familia después de que yo no estuviera. Así que hace como 3 años hice mi testamento. Lo hice con un abogado, todo legal, todo bien hecho. Dejé todo dividido equitativamente entre mis 3 hijos, 1/3 para cada uno, la casa y algunos activos para Judith, obviamente. Pero el grueso de la empresa y las propiedades que había ido comprando con los años se dividían igual entre Stephen, Catherine y Kimberly. Me parecía justo. Me parecía correcto. Eran mis 3 hijos. Los quería a los 3 igual, y quería que todos tuvieran la misma oportunidad. Avancemos a hace como 6 meses. Judith había estado actuando raro, tipo más distante. Pasaba mucho tiempo encerrada en su oficina en casa. Yo pensaba que tal vez estaba pasando por algo, la menopausia o qué sé yo, entonces le daba su espacio. Pero había algo que me incomodaba, ¿sabes? Esa sensación en el estómago de que algo no está bien, pero no puedes identificar exactamente qué es. Un martes por la tarde, llegué temprano a casa porque se canceló una reunión con un cliente. Judith no estaba, había salido a quién sabe dónde. Yo necesitaba imprimir unos documentos, y mi computadora se había quedado sin tinta, entonces fui a usar la de ella. Su laptop estaba abierta en su escritorio, y cuando moví el mouse para despertarla, vi que tenía abierto un documento de Word. Y el título del documento decía, Última voluntad y testamento de Gregory nombre, que estoy usando genérico, pero ahí estaba mi nombre completo. Se me heló la sangre. ¿Por qué Judith tendría mi testamento abierto en su computadora? Yo tenía la única copia con mi compira, abogado, y otra en mi caja fuerte personal. Empecé a leer el documento, y literal sentí como si me hubieran golpeado en el estómago con un martillo. Era mi testamento, sí, pero completamente reescrito. Todo, absolutamente todo, se lo dejaba a Kimberly. La empresa, las propiedades de inversión, las cuentas bancarias, todo. Stephen y Catherine no aparecían por ningún lado, como si no existieran. Y al final del documento había una firma, mi firma, con fecha de hace 2 meses. Pero yo nunca firmé ese documento. Nunca lo había visto en mi vida. Las manos me empezaron a temblar. Literal me temblaban tanto que tuve que sentarme. Revisé los metadatos del archivo y vi que había sido modificado múltiples veces en las últimas semanas, todas las modificaciones hechas desde esa computadora. Tomé fotos de todo con mi teléfono, cerré el documento tratando de dejarlo exactamente como estaba y me fui de ahí. No sé cuánto tiempo me quedé sentado en mi camioneta afuera de la casa. Podría haber sido 10 minutos, podría haber sido 1 hora. Estaba en shock completo. Mi esposa, la mujer con la que había compartido casi 30 años de mi vida, había falsificado mi firma para cambiar mi testamento. Ni siquiera sabía que eso era algo que alguien pudiera hacer. Tipo, estamos hablando de un crimen, ¿no? Pero más allá del aspecto legal, lo que realmente me destrozó fue la traición. Ella no solo me había traicionado a mí, había traicionado a Stephen y Catherine, sus propios hijos, para favorecerle todo a Kimberly. Cuando Judith llegó a casa como 2 horas después, yo estaba en el comedor esperándola. Ella entró toda tranquila, me dio un beso en la mejilla como si nada, y me preguntó cómo estuvo mi día. Y yo solo la miré y le dije, necesitamos hablar. Y algo en mi tono debe haberle dicho que esto era serio porque se puso pálida inmediatamente. Le mostré las fotos en mi teléfono del testamento modificado. Ella se quedó callada por un momento que se cantado. Sintió eterno. Y luego, ¿sabes lo que dijo? Dijo, podemos hablar de esto, puedo explicarlo, como si hubiera una explicación que justificara lo que había hecho. Le dije que hablara, que me explicara cómo diablos podía justificar falsificar mi firma y básicamente borrar a 2 de nuestros 3 hijos de mi testamento. Y la explicación que me dio fue todavía peor que no tener ninguna explicación. Me dijo que Stephen y Catherine estaban bien, que no necesitaban el dinero,
que tenían buenos trabajos y se podían valer por sí mismos. Pero que Kimberly, pobrecita Kimberly, ella sí necesitaba ayuda, ella no tenía las mismas capacidades que sus hermanos, ella merecía tener una vida cómoda sin preocupaciones. Le grité. Y cuando digo grité, es porque nunca en mi vida le había gritado así a nadie. Le grité que eso era lo más injusto, egoísta y probablemente ilegal que había escuchado en mi vida, que ella había creado a esa Kimberly inútil al sobreprotegerla y consentirla, y que ahora quería que Stephen y Catherine pagaran por eso perdiendo su herencia. Judith empezó a llorar, diciendo que yo no entendía, que una madre tiene que proteger a sus hijos, que Kimberly siempre había sido más frágil, y yo le dije, ¿y qué hay de nuestros otros 2 hijos? ¿Ellos no cuentan? ¿Todo su trabajo duro, toda su responsabilidad, no significa nada? Y ella no tenía respuesta para eso, solo seguía llorando y diciendo que yo no entendía. Esa noche dormí en la habitación de huéspedes. No podía ni mirarla. Al día siguiente, temprano en la mañana, llamé a mi abogado y le expliqué la situación. Él casi se cae de la silla. Me dijo que fuera a su oficina inmediatamente con toda la evidencia. Llevé las fotos, le mostré todo, y él empezó a tomar acción de inmediato. Primero, conseguimos un experto forense en documentos que confirmó que la firma en el testamento modificado era una falsificación basada en comparaciones con mis firmas reales. Segundo, aseguramos todos mis activos, cambiamos contraseñas, bloqueamos cuentas conjuntas. Mi abogado me dijo que esto era grave, que Judith podría enfrentar cargos criminales si yo decidía seguir por ese camino. Pero había más. Como a la semana de todo esto, estaba trabajando desde casa un viernes por la tarde, cuando vi a Judith salir de la casa con una carpeta bajo el brazo. Algo en su lenguaje corporal me pareció sospechoso. Estaba como nerviosa, mirando para todos lados. Decidí seguirla, lo sé, suena paranoico, pero en ese punto ya no confiaba en nada de lo que hacía. La seguí hasta el apartamento de Kimberly, que quedaba como a 25 minutos de nuestra casa. Vi a Judith entrar al edificio con esa carpeta, y me quedé ahí esperando en mi camioneta estacionado al otro lado de la calle. Como media hora después, la vi salir pero sin la carpeta. Subí al apartamento, toqué la puerta, y Kimberly abrió con cara de sorpresa total. Le pregunté si podíamos hablar, y ella se puso súper defensiva inmediatamente, diciendo que estaba ocupada. Pero alcancé a ver sobre su mesa de comedor un montón de papeles esparcidos, y entre ellos reconocí algunos documentos que parecían ser de mi empresa. Le pregunté qué era todo eso, y ella literal me cerró la puerta en la cara. Volví a casa, y confronté a Judith de nuevo. Esta vez ella se puso a la defensiva de inmediato, gritando que yo era un obsesivo, que ella podía visitar a su hija cuando quisiera. Le dije que no era por la visita, era por los documentos que le estaba llevando. Y ahí fue cuando admitió que sí, que le había estado mostrando a Kimberly toda la información de la empresa, los activos, las propiedades, para que ella supiera qué iba a heredar, como si fuera un hecho consumado, como si el testamento falsificado fuera a ser válido. Los siguientes días fueron una pesadilla. Yo estaba durmiendo en la habitación de huéspedes. Apenas le hablaba a Judith, y estaba constantemente vigilando qué estaba haciendo. Una tarde, estaba en el garaje organizando unas herramientas cuando escuché a Judith hablando por teléfono en el patio. Hablaba en voz baja, pero el garaje tiene una ventana que da al patio y pude escuchar perfectamente. Estaba hablando con Kimberly, diciendo cosas como: «No te preocupes, mi amor, todo va a ser tuyo. Tu padre no puede hacer nada al respecto. Los abogados van a ver que tu hermano y tu hermana no necesitan el dinero como tú». Sentí como si me hubieran tirado un balde de agua helada. No solo habían planeado el cambio del testamento, sino que estaban activamente conspirando para asegurarse de que Stephen y Catherine quedaran fuera. Mi propia esposa y mi hija menor estaban aliadas contra mí y contra sus propios hermanos. Era surrealista, como una pesadilla de la que no podía despertar. Decidí tomar medidas más drásticas. Contraté a una empresa de seguridad para instalar cámaras en toda la casa, obviamente sin decirle a Judith. También moví todos mis documentos importantes, incluido mi testamento real, a una caja fuerte en la oficina de mi abogado. Cambié todas las contraseñas de todo, las cuentas bancarias, los accesos a la empresa, absolutamente todo. Si Judith iba a intentar algo más, yo iba a tener evidencia y protección.
Y fue buena idea porque las cámaras capturaron a Judith varios días después intentando entrar a mi oficina en casa, probando diferentes códigos en mi caja fuerte personal. Verla ahí, tratando de acceder a mis cosas, sabiendo que probablemente era para sacar más información para darle a Kimberly, me rompió algo por dentro. No era solo traición ya, era premeditación, era conspiración. Esto no era un error, era un plan elaborado. Llamé a Stephen y Catherine y les pedí que vinieran a casa un sábado. Necesitaban saber lo que estaba pasando. Cuando llegaron, se notaba que estaban preocupados, supongo que por mi tono cuando los llamé. Nos sentamos en la sala. Judith no estaba porque había salido, con Kimberly a almorzar o algo así, y les conté todo. Les mostré las fotos del testamento falsificado, les expliqué lo que había descubierto, les mostré los videos de las cámaras de seguridad de Judith intentando entrar a mi caja fuerte. Catherine empezó a llorar inmediatamente. Stephen se quedó callado, pero vi cómo se le ponía la mandíbula tensa, ese gesto que hace cuando está enojado pero tratando de controlarse. Finalmente Stephen dijo: siempre supimos que mamá prefería a Kimberly, pero nunca pensé que llegaría a esto. Y Catherine dijo algo que me partió el corazón. Dijo: ¿por qué no somos suficiente para ella? ¿Qué hicimos mal? Les aseguré que ellos no habían hecho nada mal, que esto no era sobre ellos, sino sobre las decisiones equivocadas de su madre y la manera en que había criado a su hermana. Les dije que iba a proteger sus herencias, que iba a asegurarme de que se hiciera justicia, pero que también necesitaba su apoyo porque esto iba a ponerse feo. Ambos me dijeron que estaban conmigo, que harían lo que fuera necesario. Como 2 semanas después, tomé la decisión más difícil de mi vida. Contacté a mi abogado y le pedí que preparara papeles de separación legal. No podía seguir viviendo con alguien que me había traicionado tan profundamente. Judith recibió los papeles en la casa. Yo estaba ahí cuando se los entregaron. Se quedó mirándolos por un momento, y luego me miró a mí con una expresión que nunca le había visto, mezcla de shock, ira y algo que casi parecía odio. Me gritó que yo estaba destruyendo nuestra familia, que después de 30 años juntos yo estaba tirando todo por la borda por un malentendido. Le dije que no era un malentendido, que ella había cometido fraude, que había falsificado mi firma, que había conspirado para quitarle su herencia a 2 de nuestros hijos. Y ella seguía insistiendo en que yo no entendía, que ella solo estaba protegiendo a Kimberly, como si eso justificara absolutamente todo. Judith se mudó al apartamento de Kimberly como una semana después, y ahí es cuando empezó realmente la guerra, por así decirlo. Las dos empezaron una campaña de desprestigio contra mí en toda la familia. Les decían a todos que yo era un padre cruel, que había abandonado a mi esposa después de 30 años, que estaba favoreciendo a Stephen y Catherine injustamente, que Kimberly solo necesitaba un poco de ayuda para ponerse de pie, pero yo era demasiado tacaño para dársela. Básicamente me pintaban como un monstruo. Pero yo tenía la evidencia de mi lado. Empecé a compartir, primero con mis hermanos y primos, luego con los padres de Judith, la verdad completa de lo que había pasado. Les mostré el testamento falsificado, les expliqué la conspiración, les mostré los videos de Judith intentando entrar a mi caja fuerte. La reacción fue inmediata y casi unánime. La familia de Judith se puso de mi lado, diciendo que no podían creer que ella hubiera hecho algo así. Mis hermanos estaban furiosos, especialmente mi hermana menor que siempre había admirado a Judith. Los padres de Judith, que tienen como 80 años, estaban destrozados. Su padre me llamó llorando, disculpándose por el comportamiento de su hija, diciendo que no la reconocía. Me dijo que siempre había notado que Judith consentía demasiado a Kimberly, pero nunca pensó que llegaría a cometer un crimen. Esa conversación fue dura, porque yo quería mucho a mis suegros y verlos tan afectados me dolió. Kimberly y Judith no se dieron por vencidas. Como a los 2 meses de la separación, mi abogado me informó que habían presentado una petición en la corte impugnando mi testamento original. Básicamente estaban argumentando que yo había hecho el testamento bajo coacción, que no estaba en mis cabales, cualquier cosa que se les ocurriera para invalidarlo y validar el que Judith había falsificado. Era ridículo, pero legal, y significaba que íbamos a ir a juicio. El proceso legal fue agotador. Deposiciones, audiencias, evaluaciones psicológicas para demostrar que yo estaba completamente cuerdo cuando hice mi testamento. Tuve que testificar sobre mi relación con mis hijos, sobre por qué había decidido dividir todo equitativamente. Stephen y Catherine también testificaron, contando cómo había sido su relación con su madre y hermana,
el favoritismo constante, la diferencia de trato. El punto de quiebre del caso vino cuando mi abogado presentó el análisis forense de la firma falsificada. El experto testificó que la firma en el testamento modificado había sido claramente copiada y pegada digitalmente de otro documento, que no había manera de que fuera genuina. También presentamos los videos de Judith intentando acceder a mi caja fuerte, las grabaciones de sus conversaciones con Kimberly conspirando, todo era evidencia abrumadora. El juez, una mujer de como 60 años con una reputación de ser extremadamente justa pero dura, revisó toda la evidencia, durante una audiencia que duró tipo 3 horas. Al final, su veredicto fue contundente. Desestimó completamente la petición de Judith y Kimberly, confirmó la validez de mi testamento original y además ordenó una investigación sobre posibles cargos criminales por la falsificación. Le dijo a Judith, literal le dijo en la corte, que su comportamiento era reprensible, que había traicionado la confianza de su esposo y perjudicado a 2 de sus hijos por favoritismo extremo hacia una tercera. Ver la cara de Judith y Kimberly cuando el juez leyó el veredicto fue surrealista. Kimberly empezó a llorar dramáticamente, diciendo que era injusto, que todos estaban en su contra. Judith se veía derrotada, como si finalmente se diera cuenta de la magnitud de lo que había hecho. Pero incluso en ese momento, no vi remordimiento real, solo frustración de que su plan no había funcionado. El divorcio se finalizó como 3 meses después del juicio. Judith recibió un acuerdo que mi abogado negoció, bastante generoso considerando las circunstancias, pero nada cerca de lo que ella esperaba. La casa la vendimos y dividimos el dinero. Los activos de mi empresa quedaron completamente bajo mi control, sin ningún derecho para ella. Mi testamento se mantuvo exactamente como yo lo había escrito originalmente. 1/3 para cada uno de mis 3 hijos. Aunque sé que cuando llegue el momento, Kimberly probablemente va a desperdiciar todo lo que le toque. Ahora, como 8 meses después de que todo esto explotó, estoy reconstruyendo mi vida. Sigo dirigiendo mi empresa. Aunque he empezado a pasarle más responsabilidades a mi gerente de confianza, porque estoy pensando en realmente retirarme en unos años. Mi relación con Stephen y Catherine es más fuerte que nunca. Cenamos juntos cada 2 semanas, hablamos por teléfono constantemente, y ellos han sido mi roca durante todo este proceso. Kimberly sigue viviendo con Judith en un apartamento que Judith apenas puede pagar, con su acuerdo del divorcio. He escuchado por terceros que Kimberly todavía no trabaja, que Judith sigue manteniéndola completamente, y que la relación entre ellas está cada vez más tensa porque Judith no tiene el dinero que pensaba tener para seguir financiando el estilo de vida de Kimberly. Parte de mí siente lástima por ambas, porque se crearon su propio infierno, pero otra parte de mí piensa que es exactamente lo que merecen. No hablo con Judith desde el divorcio. Ni siquiera hemos tenido que vernos porque no hay razón para hacerlo. Stephen y Catherine mantienen contacto mínimo con su madre, más que nada porque ella es su madre y sienten que deben, pero me dicen que es tenso y superficial. Ninguno de los dos ha perdonado lo que ella hizo, especialmente Catherine, quien dice que nunca va a entender cómo una madre puede traicionar a sus propios hijos de esa manera. La semana pasada estaba en la casa de Stephen, ayudándolo a instalar unos gabinetes nuevos en su cocina, y su esposa me hizo un comentario que me quedó dando vueltas en la cabeza. Me dijo, «Sabes, Gregory, lo que pasó fue horrible, pero al menos ahora sabes quién estaba realmente a tu lado todo este tiempo. Y tiene razón. Perdí a mi esposa y básicamente a una hija, pero gané claridad sobre quién realmente valoraba la honestidad, la justicia y la familia verdadera. Stephen y Catherine nunca me han decepcionado, nunca me han traicionado, siempre han sido personas íntegras y responsables, y ahora nuestra relación es más cercana que nunca. Todavía hay días en los que me duele, no voy a mentir. Después de casi 30 años con alguien, no puedes simplemente apagar los sentimientos de la noche a la mañana. A veces pienso en los buenos tiempos, en cuando los chicos eran pequeños y éramos una familia feliz, antes de que todo se torciera con Kimberly. Me pregunto en qué momento exactamente Judith decidió que una hija valía más que las otras 2, en qué momento cruzó la línea de madre protectora a cómplice de fraude. Pero luego miro lo que tengo ahora, la paz mental de saber que mis activos están seguros, que mi testamento refleja mis verdaderos deseos, que Stephen y Catherine van a recibir lo que merecen cuando yo ya no esté. Y me siento bien con eso. No perfecto, porque esta situación nunca va a ser perfecta, pero bien.
Puedo dormir tranquilo sabiendo que hice lo correcto, que no me dejé manipular, que defendí la justicia incluso cuando significó perder mi matrimonio. Ayer Catherine me llamó para invitarme a cenar el próximo fin de semana. Me dijo que va a cocinar mi comida favorita, ese guiso que solía hacer su abuela y que a mí me encanta. Y me di cuenta de que eso es lo que importa ahora. Esos pequeños momentos, esas conexiones reales con las personas que genuinamente se preocupan por ti. No el dinero, no la herencia, no los planes elaborados de manipulación, solo el amor verdadero y la lealtad de los hijos que criaste bien y que te valoran, por quien eres, no por lo que puedes darles. Supongo que si algo aprendí de todo esto es que puedes construir un imperio financiero, puedes trabajar toda tu vida para asegurar el futuro de tu familia, pero nada de eso importa si las personas en las que confías te traicionan. Y también aprendí que el verdadero valor de un hijo no está en cuánto te necesita, sino en cómo vive su vida cuando no estás mirando. Stephen y Catherine construyeron vidas exitosas y honestas, sin depender de mí para todo. Kimberly, con todo el apoyo y dinero del mundo, sigue siendo incapaz de mantenerse sola. Y eso dice todo lo que necesita decirse sobre quién merece qué.